Bueno, a nivel laboral hay algunas medidas que se están implementando. Los números dan que hay un cierto avance en el mercado de trabajo y en los puestos ocupados, pero creo que nosotros tenemos que dar otras discusiones a nivel de la interna del mercado de trabajo y del empleo, que tienen que ver con los niveles de precarización y de formalidad. Hay algo que pasó el primer año de gobierno frente amplista, que es que se generaron 26.000 puestos de trabajo. Nunca hubo un registro mayor de mujeres en la historia del Uruguay trabajando, sin embargo no alcanza, porque ¿dónde está concentrada la pobreza infantil? En los hogares de jefatura femenina. Así que ahí damos cuenta de quiénes son las que tienen los problemas más grandes para acceder al mercado de trabajo. ¿Qué se están desplegando a partir de ese primer año de gobierno? Bueno, varias iniciativas. La primera fue Uruguay Impulsa, con un centro de contemplación especial para las mujeres jefas de hogar con niños y niñas a cargo, con una menor carga laboral y con formación, pero además también en lo que es la ley recientemente aprobada, la Ley Integral de Promoción del Empleo, que lo que hizo fue ordenar toda la normativa que teníamos dispersa para promover el ingreso de personas al mercado de trabajo y tener mejores resultados en cuanto a la empleabilidad de las personas. Tiene poblaciones objetivo que están comprendidas en los mayores de 50 años, que una vez que quedan sin trabajo tienen una difícil inserción hasta que luego completan los aportes para jubilarse, y porque además tenemos una dificultad concreta ahí para volver a trabajar. Después, en las personas recientemente egresadas del sistema penitenciario y además también las mujeres y las poblaciones vulnerables que ya estaban cubiertas por otras cuotas y los jóvenes, ¿no? Hay varios programas arriba de la mesa. En el interior se ve mucho, sobre todo porque la tasa de desempleo en los jóvenes es mucho mayor que la tasa media de los departamentos y del Uruguay, y por eso a través de INJU, pero además también de estos mecanismos de promoción y de otros programas ya existentes que se continúan, como Yo Estudio y Trabajo, y primeras pasantías y experiencias laborales en el Estado, es que estamos tratando de empezar a alterar esa realidad concretamente. Después tenemos las realidades locales, ¿no? En el caso de Soriano, hubo en los últimos 10 años un proceso mayor de desindustrialización de lo poco que quedaba de industria en la zona, que es lo que además genera trabajo con mayor valor agregado, por decirlo de una manera, y que tenía mejores niveles de remuneración, y eso es un fenómeno que hace que las personas o vayan al mercado informal de trabajo o tengan que formalizarse yendo a emprender en también una sociedad que muchas veces se satura y que no tienen dónde colocar esa producción familiar que hacen de comida, de servicio, y ahí otra pata que estamos atendiendo son medidas para atender y promover a las pequeñas y medianas empresas. Sigue costando generar inversión que genere trabajo. ¿Qué está faltando? ¿Es un tema de la carga impositiva, de que los capitales no eligen quedarse en el país? Bueno, en términos generales, el crecimiento de la economía a nivel global está muy por debajo del proyectado, y eso también tiene que ver con los niveles de inversión que tenemos los países. En el caso de Uruguay, concretamente, no creo que tenga que ver con la carga impositiva, sino también con, necesitamos agregar valor a los trabajadores y trabajadoras, y por eso, por ejemplo, algunas cosas importantes que se están desplegando en el territorio, como la ampliación de la oferta de INEFOP, que ya empezó a funcionar aquí en Soriano, es importante porque necesitamos trabajadores capacitados, ¿no? Este mundo y este momento del mundo nos obliga a pensar que las herramientas que tienen que tener trabajadores y trabajadoras son otras, que es la capacidad de manejar tecnología, la capacidad de reconvertirse, de formarse de forma permanente, y la capacidad de tener determinados conocimientos para otro tipo de industrias que se pueden desarrollar en el Uruguay, que no son las clásicas, ¿no? Por ejemplo, las industrias de software, que tenemos experiencia en el litoral de instalación, muy atado al desarrollo de la formación en robótica y mecatrónica de UTEC y de UTU, y la coordinación interinstitucional entre ANEP, UTEC y UDELAR, y esas son experiencias que muestran que hoy necesitamos otro perfil de formación y por eso es necesario invertir en eso. Esto es una... Mientras el capital no tiene ese discurso,
el mundo trabajador dice, bueno, la tecnología está relegando el trabajo, también hay una mano de obra empobrecida y no se ajustan a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial está sacando mucho trabajo y el mundo del trabajo no se está adecuando a eso. Bueno, ese es un proceso que además, a ver, venimos corriendo de atrás en términos generales, ¿no? La Unión Europea está discutiendo leyes marco para regular la inteligencia artificial. Tenemos normativa modelo para todo lo que es el trabajo en plataformas y la regulación de plataformas, en el marco de lo que ha sido reuniones que ha propiciado la OEA y que se están discutiendo en toda América Latina a partir de las leyes modelo, y estos sí son desafíos para los estados nacionales, que como tú bien decís, bueno, mientras esto pasa, ¿qué hacemos? Bueno, mientras esto pasa, lo que hay que hacer es tratar de sostener a estos trabajadores que son expulsados del mercado de trabajo, tratar de discutir, obviamente, qué tipo de empleo y tratar de generar alternativas que tienen que ver con la posibilidad de que los trabajadores sean los que manejen esa tecnología. Para eso hay que formarlos, para eso hay que ampliar la oferta educativa, para eso hay que dar conocimiento y para eso hay que sostener el ingreso y por eso también este tipo de medidas que tienen que ver con la ampliación de las transferencias, la ampliación de los cupos laborales, la ampliación de los cupos de formación en los territorios, nos parecen fundamentales a la hora de poder sostener a la gente. ¿Esto alcanza? No, no alcanza, porque en realidad nadie vive de las transferencias en este país y tenemos que dar discusiones profundas que yo creo que no son para este momento, sino para dar en un marco mucho más general, que creo que es una discusión que se está dando a nivel mundial, que tiene que ver con qué pasa con los sistemas de renta universal cuando, por ejemplo, la gente se queda sin ingreso, ¿no? Sabemos perfectamente que solo en situaciones críticas la población ve con buenos ojos esto, entonces también hay discusiones que también tenemos que ver cómo las damos. En el marco de lo que fue el diálogo social, estas discusiones estuvieron arriba de la mesa y por eso también la necesidad de reforzar el sistema de protección y de ofrecerle a los trabajadores, sobre todo a los más precarizados, la posibilidad de sí acceder a la jubilación más temprano, como nos habíamos comprometido más temprano con respecto a lo que fue la última reforma, que nosotros asumimos un compromiso con la ciudadanía en la campaña electoral, de volver a los 60 años, ¿no? Y luego también lo otro es, necesitamos mejorar los niveles de ingreso en las ramas de actividad donde se agrega valor. Es un desafío que se está trabajando desde varias aristas. Uno es el desarrollo de nuevas políticas de ciencia, innovación y tecnología en el Uruguay, que tienen que ver también con relacionarse con el ecosistema y los ecosistemas educativos que hay en los diferentes territorios y poder agregar valor a las empresas que no tienen, por ejemplo, la capacidad de invertir para aumentar su productividad. Y después, por otro lado, la necesidad de apertura de mercados para generar también esos nuevos puestos de trabajo. Tenemos un problema concreto que es que la inversión hay que salir a buscarla, es lo que estamos haciendo, es un momento de mucha inestabilidad también, pero hoy ya votamos en el Senado el acuerdo de EFTA, que es el acuerdo de los países que están por fuera de la Unión Europea, y también el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Venimos ampliando las cuotas de colocación de mucha de la producción uruguaya en diferentes mercados y eso entendemos que tiene que tener un efecto y sin dudas hay una situación que es, hubo un subdiagnóstico de la precariedad en el empleo en el último tiempo, ¿no? Es decir, hubo mucho subempleo, hubo mucha informalidad, mucha más de la registrada, yo creo, y sobre todo mucha gente que logra abrir monotributos, que logra sostener una pequeña empresa, a veces también tiene problemas para mantenerse ahí al borde de la formalidad. Y bueno, ahora, por ejemplo, la semana pasada votamos una flexibilización de los términos de los convenios de BPS para regularizar las deudas para que las empresas se puedan mantener activas, ¿no? Hay que hacer un centro ahí. Yo creo que también hay que pensar que este formato de grandes fábricas que ocupaban a gran cantidad de personas es un modelo que se corrió en muchos países del mundo también, en lógicas donde también necesitamos que el Estado intervenga y regule, porque en el discurso de que vos sos tu propio jefe, pones tu teléfono, tu internet, tu cuerpo, tu salud, tus vacaciones, tu descanso, y siempre gana más una plataforma y después no tenés a quién reclamarle, ¿no?
En la capital es mucho más evidente esto, sobre todo con el trabajo de deliveries, pero esto se ha extendido a todo tipo de empleo. El PCNT está intentando dar la discusión respecto a la reducción de la carga horaria. ¿Qué posición se tiene? Bueno, yo creo que es una discusión para dar. Creo que en realidad nosotros tenemos muy buen relacionamiento dentro del ejecutivo, de quienes tienen que ocuparse de esta tarea, que es, bueno, en primer lugar, medir los efectos y que hay evidencia comprobada de cómo mejora la productividad y los resultados que hay en el trabajo cuando uno tiene menor carga laboral, particularmente en algunas actividades. Hay evidencia en el mundo de esto, y lo que creo sí es que la instancia para discutirlo es la instancia de negociación que tienen los trabajadores, ¿no? Que es en el marco de la negociación colectiva, pero también después ver cómo se aplica por rama de actividad, porque es cierto que hay actividades que no son comparables con otras, ¿no? Hace poquito tuvimos un conflicto de los autoconvocados del transporte de carga, y ahí está muy claro, por ejemplo, qué es lo que pasa con la jornada laboral, cómo se regula una jornada que tiene que bajar, por ejemplo, a 6 horas, en una actividad donde alguien se va a manejar y de repente pasa 2 días parado en una aduana. Bueno, esos casos que también hacen a ramas importantes de la actividad en Uruguay son los que hay que estudiar para poder tener una normativa que logre comprender incluso también las excepcionalidades.